Bien, vamos a iniciar entonces el flujo del despliegue explicado en el video anterior. Lo primero que vamos a realizar es crear toda la parte de la base de datos directamente en Render. Entonces, para eso, como te había comentado, es muy importante que ya tengas una cuenta para poder ingresar a Render. Entonces, en mi caso, voy acá, voy a una pestañita y voy a ingresar a lo que es Render. El hecho de crearse una cuenta es muy simple debido a que Render te da una serie de posibilidades para hacerlo. En este caso tienes hasta 4 alternativas, diría mejor dicho hasta 5, en las cuales puedes utilizar algunos de estos proveedores para iniciar sesión o simplemente podrías tú crearte una cuenta utilizando tu correo y algún password. ¿Ok? En mi caso, yo iniciaré sesión utilizando mi cuenta de GitHub. En este caso ya no me solicita tantas cosas porque, como comprenderás, he tenido que hacer algunas pruebas y ya el inicio de sesión ha sido directamente. ¿Ok? En tu caso, lo más probable es que esto de acá primero te lleve a una confirmación posiblemente y luego ya tengas acceso al dashboard. Entonces, en este dashboard, a diferencia de lo que tú posiblemente vas a tener, si es la primera vez que estás ingresando, pues vas a tener un dashboard evidentemente en blanco, sin ningún servicio. Y luego, una vez que ya estamos dentro de esta primera página, lo siguiente que vamos a hacer es primero crear un servicio, en este caso de Postgre, que justamente es la base de datos con la cual estamos trabajando. Vamos acá. Cabe aclarar de que como nosotros vamos a utilizar la parte del servicio free de render, el hecho de crear tanto base de datos y la parte de, o sea, la cantidad de base de datos y la cantidad de web service es limitado. Entonces, en algunos casos, para facilitar el proceso de la configuración que te voy a ir explicando en estos videos y que esto no se extienda demasiado tiempo, te voy a ir explicando los pasos, pero ya utilizaré algunos servicios que ya tengo previamente creados, ¿ok? Pero los pasos sí te los voy a explicar para que esto quede lo más claro posible y también esto lo puedas replicar en tu proyecto. Entonces, nuevamente, una vez que ya ingresaste a la sección del dashboard, te vas a la parte de New y eliges el servicio que es PostgreSQL. En esta página, lo siguiente que tienes que hacer es colocar estos datos. Bueno, lo primero que te pide es el nombre que va a tener en este caso la instancia que estás a punto de crear. Y en mi caso yo le coloqué, por ejemplo, server db. Como ya tengo un servicio con este nombre, le voy a colocar guión bajo b1. Luego te pide el nombre de la base de datos. Si bien es cierto, es tanto el nombre de la base de datos, acá te indica que es opcional, pero te recomiendo que le coloques un nombre. En mi caso le puse bookhackdb, pero como ya tengo una base de datos con ese nombre, le voy a colocar nuevamente guión bajo b1. Luego, colócale también un nombre de usuario. En mi caso le puse hamcode b1. Y esto de acá sí, déjalo por defecto. La versión que vamos a utilizar es la versión 16 y en el tipo de instancia, en este caso elegiré una instancia free. Cabe resaltar de que esta instancia tiene, como acá está mencionando, se comienza ya a eliminar después de los 30 días. O sea, tiene un tiempo de 30 días para poder ser utilizado. Pero tranquilo, después que eso se elimina, lo que vas a tener que hacer evidentemente es volver a generar una nueva base de datos para probarlo en todo lo que resta del curso. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esto de acá, te repito nuevamente los valores, es el nombre de la instancia, la parte del nombre de la base de datos, el nombre del usuario, la versión, que eso sí lo estoy dejando por defecto, y el tipo de instancia, que en este caso estoy eligiendo free. ¿Ok? Y creamos la base de datos. Este proceso demora. En este caso me sale este error porque, como te dije al inicio,
como ya tengo un servicio de base de datos y un servicio de un web service ya creado, Render solamente me permite crear uno de cada uno, ¿ok? Entonces por ese motivo yo ya no puedo crear más instancias. Pero el punto es que cuando tú seleccionas este botón de crear base de datos, lo que va a hacer es comenzar a hacer un proceso de creación, y eso sí toma un determinado tiempo. Ahí básicamente lo que tienes que tener es mucha paciencia, porque ese proceso de creación toma sus minutos, ¿ok? Entonces, cuando ya finaliza, cuando ya finalice el proceso de creación de tu base de datos, en la sección del dashboard va a figurar digamos, una tabla con esta información. El nombre de la instancia que le colocaste al servicio, el tipo de base de datos, bueno, el tipo de instancia que estás creando, digamos la región y también el tiempo, ¿ok? Pero eso ya va a aparecer cuando termine la creación. Sin embargo, lo que nosotros nos importa es obtener las credenciales con las cuales la aplicación se conectará a esta base de datos externa. Para eso, cuando esto finalice, para poder obtener justamente esas credenciales, lo que tienes que hacer es ingresar a este enlace o seleccionar este enlace, y te va a llevar a una información del servidor de base de datos que acabas de crear. Si continúas bajando, vas a obtener información de conexión. En esa información de la conexión obtendrás el puerto, el hostname, la base de datos, el nombre del usuario que le has colocado, un password, la URL para la conexión interna y la URL para una conexión externa. Justamente este valor de este parámetro es el que necesitamos. Entonces lo que tienes que hacer acá es seleccionar el ojito que aparece acá para que esto se visualice y copiar este valor, ¿ok? Nuevamente te repito, el valor que tienes que copiar es el que dice external database URL. Lo copias y te recomiendo tenerlo en un bloc de notas para que siempre lo tengas ahí a la mano y no estés a cada momento ingresando. En mi caso, yo lo tengo de esta manera. Esta es toda la URL externa para conectarse a esa base de datos, y como podrás observar es una cadena con mucho contenido, ¿ok? A continuación, lo que te voy a explicar es cómo este resultado de esta cadena de conexión lo colocas directamente en el application.properties, ¿ok? Lo que acá te recomiendo es lo siguiente. Este de acá es el usuario. Este de acá hasta acá es la base de datos, hasta lo que es el arroba. Nuevamente, este es el usuario que tú le colocaste al momento de crear el servicio de base de datos. Luego vienen dos puntos. Luego de los dos puntos, desde acá hasta el arroba, o sea, antes del arroba, es el password de ese usuario. Lo que está después del arroba es lo que va a reemplazar al localhost dentro de nuestro application.properties. Y eso va desde este punto hasta acá, hasta esta parte de acá. Después sigue un diagonal, y después del diagonal, esto de acá es la base de datos a la cual tenemos que ahora hacer referencia, ¿ok? La manera de cómo probar esto es, lo que yo suelo hacer es ir, por ejemplo, al pgadmin, y acá lo que voy a hacer para probar si con esos datos yo puedo conectarme a esa base de datos externa es acá crear un nuevo servidor, un nuevo server, y acá le voy a colocar un nombre, por ejemplo, render db render. En la parte de conexión voy a colocarle el host, y recuerda que ese host es desde este dpg hasta acá, hasta antes de la diagonal, y esto lo pego acá. El puerto es 5432, por lo tanto lo voy a dejar tal cual. Luego tenemos que indicar el nombre de la base de datos.
En este caso, el nombre de la base de datos es el valor que está después del diagonal. Acá y lo pegamos acá. Luego hay que indicar el nombre del usuario y en este caso el nombre del usuario es Hankook. Acá, pegamos acá. Luego te solicita el password y el password, como te había mencionado, va desde estos dos puntos, después de los dos puntitos, hasta antes del arroba. Y lo pegamos acá. Seleccionamos el botón de guardar y esperamos a que se establezca la conexión. Entonces, como puedes observar, ya desde pgadmin nos hemos conectado y acá está la base de datos que el mismo render ha generado. ¿Ok? Bien, entonces eso es importante que lo tengas ahí. Lo otro es que lo hagas directamente, ingreses a la base de datos por comandos. Incluso render, acá en su configuración te brinda un PSQL como comando si es que quisieras hacerlo directamente desde la terminal. ¿Ok? Bien, ahora, como ya hemos verificado que esa cadena sí funciona para establecer la conexión, ahora me voy a dirigir al proyecto en la carpeta src, en la carpeta main, luego ingresaré al resources y ingresaré a la parte de application.properties. Hasta el momento, en configuración de la base de datos, nosotros teníamos acá, teníamos la parte del localhost, ¿no? Localhost. Y después teníamos pues el nombre de la base de datos local con la cual estábamos trabajando. Y por acá venía un usuario que es Postgres, ¿no? Y por acá tenías tu password de acuerdo a lo que tú has colocado en el momento de instalar. Esa configuración de la base de datos es local. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar el localhost, el username, el password por los valores que render nos ha proporcionado. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Es muy similar a lo que he realizado con el pgadmin. Vengo acá y primero voy a copiar este valor de acá y esto lo voy a reemplazar por el localhost hasta acá. Solamente el localhost. Ahí. Y el puerto lo dejo tal cual, como 5432. El otro valor que tengo que reemplazar es la base de datos. Entonces, en mi caso, la base de datos es todo esto. Copio esto y lo voy a reemplazar por acá. Lo siguiente es el nombre del usuario que coloqué al momento de crear el servicio en render, que en mi caso es Hankook. Vengo acá y pego acá. Y luego acá coloco el password, que es todo esto. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos terminado de realizar esa configuración, para asegurar que esto está correctamente, lo que voy a hacer es iniciar el proyecto. El proyecto debería estar funcionando de manera correcta como lo hacía cuando estaba conectado a la base de datos local, solo que ahora se va a conectar pues a la base de datos remota. Pero el proceso va a ser idéntico, no debería de cambiar. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta ahí, está tomando un tiempo porque ya no es una base de datos que está en el equipo, sino es externo. Entonces hay que tomar el tiempo también de conexión y sobre todo, digamos, la velocidad de internet y el ancho de banda que tengamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí ya lo ha generado. Cabe resaltar que en mi caso no me aparecen ya la parte de los create table porque como te aclaré al inicio de este video, yo ya tengo un servicio creado, ya estuve haciendo pruebas y esto lo estoy realizando para que el video no se extienda mucho y además y sobre todo porque render no me permite crear más de un servicio, tanto de base de datos y de servicios tipo web service, ¿ok? Pero miren, si ahora nos vamos acá a la base de datos, vamos acá, vamos a esquemas y ya las tablas deberían estar creadas. El detalle está que ahora esas tablas ya no están localmente, sino están directamente en la base de datos que render
nos ha permitido gentilmente crear dentro de su plataforma. Como siguiente paso, una vez que hemos finalizado digamos, esta actualización de la base de datos, esto lo voy a cerrar. Y el siguiente paso en el flujo, vamos a revisar nuestro flujo, es empaquetar la aplicación. Y para eso tenemos que utilizar Maven o Maven. Lo siguiente que voy a hacer es, me voy a dirigir a la página de Apache Maven o Maven y me voy a dirigir a la sección de descarga. Y lo que voy a hacer acá es descargar la versión que a la fecha tenemos, que es en este caso Apache-Maven-3.9.9 bin. Este es el tar. En mi caso yo voy a descargar el .zip. ¿Ok? Lo descargo. Voy a descargarlo acá y luego ya lo traslado a otra ubicación. Y una vez que lo estoy descargando, lo siguiente es que lo voy a extraer, lo voy a desempaquetar. Y una vez desempaquetado, lo que voy a copiar simplemente es el contenido. Pero en este caso, esto no es obligatorio que tú lo hagas. Si gustas lo puedes trasladar con el mismo nombre de la carpeta. Pero en mi caso, yo simplemente se me apetece cambiarle el nombre. Y lo voy a dejar como en Maven. En tu caso no es obligatorio que lo hagas. Pero lo que sí es importante es que descargues Maven y eso sí lo configuras. ¿Ok? Entonces, una vez que he cambiado este nombre, en mi caso lo voy a colocar en la unidad C, acá. Como yo ya tengo una versión de Maven, simplemente le voy a pedir que lo reemplace y posiblemente ahí haga alguna actualización, ¿no? Entonces, tú lo puedes tener en el C o quizás en otra ubicación. Una vez que tengas esto, el siguiente paso es configurar las variables de entorno para poder ejecutar comandos de Maven directamente desde la consola. Entonces, para eso vamos a irnos a variables de entorno del sistema. Luego que estamos en esta pantalla, nos vamos a dirigir a la sección que dice variables de entorno, acá. Y acá lo que vamos a hacer es, esto lo voy a eliminar, ¿ok? Y acá en variables del sistema vamos a crear una nueva variable que tenga el nombre de Maven-home. Y en el valor voy a colocarle la ruta que tengo en este momento. Esta ruta de acá que es C, diagonal Maven. Guardo estos cambios, acepto también esta configuración, acepto también esta parte y ahora voy a cargar una terminal, cualquiera, la que tengas, y voy a ejecutar el siguiente comando para poder verificar que la configuración de Maven se haya realizado de manera correcta. El comando en mención es el siguiente, es mvn-version. Le damos un enter y ahí debería salir la versión que acabamos de configurar, que a la fecha es la versión 3.9.9 y en el Maven Home, que es la variable que hemos creado, está apuntando a la ruta C2.maven. Y bueno, también ha reconocido la versión de Java y otros elementos más como el entorno o el sistema operativo en el cual se está ejecutando. Una vez que tenemos eso, lo siguiente, recuerda de que esta versión del proyecto es la estable. Lo que he hecho es básicamente, yo en mi repositorio, en mi rama principal, ya tengo todo fusionado, ya tengo todo preparadito. Y lo que he hecho es clonar esa rama main y ya lo tengo en mi repositorio local. El repositorio local, en mi caso, está en esta carpeta que lo he colocado en descargas. Es esta. Este es el repositorio local que he clonado de mi rama principal y ahí está toda la fusión de todas las funcionalidades que hemos venido construyendo durante esta primera parte del curso. ¿Ok? ¿Por qué te hago mención de ello? Porque para comenzar a generar el empaquetado del proyecto, para comenzar a generar ese empaquetado,
es muy importante que tú ubiques en la carpeta, en el contenido del proyecto. En mi caso yo lo voy a abrir desde acá, abrir una terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando. Este comando es de Maven y lo que va a hacer es un proceso de limpiar los archivos .class que se generan a partir de un archivo Java, y también va a generar un package que como resultado va a obtener un archivo .jar. Eso es importante porque miren, yo acá tengo una carpeta. Cada vez que nosotros compilamos el proyecto, o sea, cada vez que lo ejecutamos, lo que hace el proceso de compilación es, a partir de las clases Java que tenemos acá en el proyecto, se generan los archivos .class. Y esos archivos se almacenan en una carpeta target. Si tú ingresas acá, por ejemplo, a target, vas a encontrar el archivo ya generado, los archivos que se generan, y una carpeta clases. Y en la carpeta clases vas a tener también la misma estructura que tienes en el CRC, que es el código fuente, pero acá únicamente tienes el compilado. ¿Ok? Tienes lo mismo, tienes las clases, pero tienes el compilado. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitamos es volver a construir esto de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad cuando se ejecuta ese proceso de compilación, nosotros obtenemos un artefacto que es bookhack-api-001.jar. Y acá es importante mencionar lo siguiente. ¿De dónde sale este nombre? ¿Ese nombre es aleatorio? ¿Nosotros podemos configurar el nombre? Claro que sí. Nosotros, en realidad, antes de ejecutar el comando de Maven, es muy importante que tú definas cuál será el nombre con el cual tú quieres realizar el despliegue. ¿Y eso dónde lo tienes que configurar? Nos vamos acá al archivo pon XML. Voy a cerrar estas pestañas solamente para que tú puedas tener el archivo en el cual estoy trabajando, y acá en este archivo, recuerden que este archivo pon.xml es un archivo donde se registran las dependencias, pero también se registra la información del proyecto, como por ejemplo el group ID y la parte del artifact y la parte de la versión. Por defecto, lo más probable, o quizás, no lo sé, es que tú tengas un tag que diga versión 0.0.1-snapshot, que es normalmente con el cual al momento de crear el proyecto, ese es, digamos, el prefijo que le colocan a la versión. Lo que te recomiendo, lo que te recomiendo es que en lugar de tener todo esto, retires la palabra snapshot de tal manera que solamente quede la numeración de la versión, como en este caso, 0.0.1. O si gustas le puedes poner versión 1.0.0. Lo siguiente es la etiqueta que tiene que ver con el nombre. En mi caso observa que el name es bookhack-api y en la descripción he mantenido el mismo valor que he colocado en el name. Lo único que te pido es simplemente tener foco en estos tres tabs. El artefacto, que es el nombre, la versión, te recomiendo retirar lo que es el snapshot, el name y la parte de la descripción. ¿Ok? Solamente esos. Entonces, esa es la forma de cómo tú puedes indicarle cuál es el nombre y cuál es la versión con la cual tú quieres generar este proyecto. Una vez que tienes eso, guardas, actualizas estos cambios, también vuelves a cargar el Maven Chain para que se reconfigure nuevamente el PON y las dependencias. Y lo siguiente, una vez que ya tienes eso, regresas nuevamente a tu consola y en tu consola ejecutas este comando. Este comando ya lo tengo acá, es el ambient, que es el comando de Maven, clean, limpiamos, y package, lo que hacemos es generamos el artefacto, el .jar, y menos de skip test es para decirle que ignore las pruebas de software que podamos tener. En este caso, en esta versión del curso no estamos aplicando pruebas, pero si es que tuvieras algunas pruebas unitarias,
Normalmente en el proceso de generar el empaquetado, lo que nosotros queremos generar es el empaquetado únicamente con el código que está en el src. Por ese motivo, en ciertas situaciones se suele indicar que ignore todas las pruebas que podría tener el proyecto. Pero en nuestro caso, eso no va a ser necesario, pero igual te dejo el comando por si acaso tengas algunas pruebas que estés realizando, ¿ok? Entonces, quiero que observes qué es lo que va a pasar acá en el proceso de la estructura del proyecto al momento de ejecutar este comando. Importante, recuerda que el comando lo tienes que ejecutar estando dentro de la carpeta del proyecto. Por eso me vine acá, estoy dentro del proyecto o donde tú hayas clonado la última versión de tu proyecto, abrí la consolita, voy a hacer una limpieza de la ventana y acá voy a copiar el comando. Observa qué es lo que pasa acá. El primer comando, clean, lo que va a hacer es eliminar todos los puntos class. Ahí está. Y nuevamente me va a generar. Esto cuando es la primera vez. En este caso, como yo ya he venido ejecutando varias veces este comando, no ha tomado mucho tiempo. Pero cuando es la primera vez, lo que realiza es un proceso en el cual comienza a descargar todas las dependencias. O sea, escanea todo lo que tú tienes en el archivo pon.xml y en base a eso comienza a construir todo el empaquetado. Y ese empaquetado lo coloca acá. O sea, si nosotros abrimos esto, acá al momento que ha finalizado todo este proceso, ha generado un punto .jar que es el bookhub-api-0.001.jar, que justamente le ha colocado el nombre que nosotros tenemos definido en el POM XML. ¿Ok? Si te preguntas de dónde sale el jar, eso también lo tenemos definido por acá. Al momento que nosotros hemos creado el proyecto, hay una parte donde nosotros elegimos cuál es el packing. Y el packing en su momento nosotros le elegimos que debería ser .jar, que normalmente es el packing que se elige cuando tú vas a crear una API REST con Spring Boot. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos esto, el resultado que deberíamos tener en el target es toda la generación de esas clases con este archivo. ¿Ok? Hasta ahí lo que hemos cumplido del flujo del proceso son estos dos pasitos, la configuración del tema de la base de datos y el empaquetado. En el siguiente video ya te explicaré cómo agregamos el Dockerfile, indicamos las propiedades correspondientes para hacer la generación de la imagen y posteriormente ya enviar esa imagen o registrar la imagen en el Docker Hub. Pero eso ya te lo explicaré en el siguiente video.